Héctor, nunca has sido un hermano, solo una billetera andante. La voz de Rogelio me atravesó como un cuchillo, y su mueca de desprecio todavía resuena en mi cabeza como óxido raspando contra el acero. Me quedé allí sentado, en silencio, mirando al hombre que una vez compartió habitación conmigo, que corrió persiguiendo luciérnagas en las noches de verano en el campo a mi lado. Ahora, todo lo que veía era una billetera con piernas. Lo que nadie sabía, lo que yo llevaba solo como una llama secreta, era que apenas un mes antes había ganado $62 millones en la lotería estatal. 62 millones. El número me sabía irreal cada vez que me lo susurraba a mí mismo en la oscuridad. Pero no se lo dije a nadie, ni a mis hijos, ni a mi hermano, ni siquiera a Camila, que alguna vez se aferró a mi mano cuando tenía miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque quería saber la verdad. El dinero tiene una forma de convertir el amor en una actuación y la lealtad en teatro. Decidí ponerlos a prueba, despojarme de todo, para ver quién estaría a mi lado cuando todo lo que pudiera ofrecer fuera necesidad. No lo sabía entonces, pero esta prueba tallaría cicatrices en mi alma que nunca olvidaría. Y el final, bueno, destrozó mi fe en la palabra familia. Probablemente debería empezar diciéndoles quién soy. No el hombre con el boleto ganador, no el millonario secreto, sino la persona que siempre he sido. Mi nombre es Héctor Villalobos. Tengo 58 años y he pasado la mayor parte de mi vida trabajando en una fábrica que olía a aceite y hierro. Durante más de 3 décadas, el sonido de las máquinas fue mi música diaria. Mis manos llevan la aspereza de los tornillos y el acero, y mi espalda conoce el peso de las cajas y los turnos interminables. La jubilación no llegó como una victoria, sino como una necesidad después de que mi cuerpo me recordara, día tras día, que ya había cargado suficientes fardos. Ahora vivo en una pequeña casa de madera en las afueras de una zona rural tranquila, un lugar donde los inviernos calan los huesos y los veranos huelen a hierba recién cortada y a lluvia sobre el porche. Mi casa cruje por las noches como un anciano susurrándose a sí mismo, pero ha sido mi fortaleza, mi lugar de soledad, aunque a veces se sienta más como una jaula. Tengo un hijo, Sebastián. Tiene 35 años y está lleno de una ambición que arde como fuego forestal, pero que a menudo no deja nada más que cenizas. Inició un negocio, una startup como él la llama, y desde entonces su vida ha sido un ritmo constante de pedir prestado y prometer. Me pide ayuda y se la doy, pero el dinero desaparece más rápido que la nieve de primavera bajo el sol. Tiene una lengua afilada, un temperamento rápido y piensa en mí como un libro anticuado en un estante polvoriento. Sin embargo, es mi muchacho. El mismo niño que una vez construyó autos de juguete en el suelo de esta misma casa. Luego está Camila, mi hija. Tiene 33 años y es pulida como un cristal que refleja la luz, pero nunca deja ver el calor interior. Se casó con un cirujano, un hombre que conduce autos impecables y usa trajes que huelen a sastrería costosa. Camila vive en un mundo de cenas elegantes, remodelaciones y matrículas para los colegios privados de sus hijos. Siempre que hablamos, sus palabras son suaves pero distantes, como si hubiera un muro invisible entre nosotros. La recuerdo como la niña que solía acurrucarse contra mí en las noches de tormenta, preguntando si los truenos podían romper el cielo. Ahora me habla como si yo fuera una responsabilidad, no un padre. Y luego está mi hermano menor, Rogelio. Tiene 53 años, pero se comporta como un niño que nunca creció. Sin trabajo durante años, siempre rápido para soltar una carcajada, pero nunca con un plan. Rogelio se ha apoyado en mí desde que tengo memoria. He pagado sus facturas más veces de las que puedo contar, cubrí sus deudas, le di comida de mi mesa, y aún así, me mira con desprecio cada vez que dudo. Su esposa Patricia, de lengua afilada y amargada, no me ve como familia, sino como a un tonto que se niega a dejar de dar.
Viven de sobras y excusas. Y sin embargo me juzgan como si yo fuera el que ha fracasado. La única persona que ha dado sin pedir nada a cambio es la tía Elena. Tiene 70 y tantos años. El cabello tan blanco como la escarcha del invierno, y las manos le tiemblan cuando levanta una taza de té. Vive de una pensión tan pequeña que parece un milagro que logre estirarla todo el mes. Sin embargo, su corazón es más grande que cualquier fortuna. Cuando yo era niño, ella me daba pasteles caseros recién salidos del horno, y su risa llenaba la cocina incluso cuando su monedero estaba casi vacío. Como hombre, todavía siento su bondad envolviéndome cada vez que la visito. Mi vida siempre ha sido sencilla, tranquila, incluso predecible. Eso cambió el momento en que los números de la lotería aparecieron en la pantalla de mi televisor una tarde. Había comprado el boleto sin pensarlo mucho. Solo otro intento de esperanza. Ese tipo de esperanza que sabes que nunca será respondida. Pero cuando los números se alinearon, cuando cada dígito coincidió, me quedé congelado en mi sillón. El silencio de la habitación era ensordecedor, como si el mundo mismo se hubiera detenido para mirarme. Susurré la cantidad una y otra vez. 62 millones de dólares. Hasta que sonó menos a realidad, y más a un sueño del que despertaría al amanecer. La mayoría de los hombres habrían gritado, habrían llamado a su familia, habrían compartido la noticia, pero yo no. Doblé ese boleto con cuidado, lo deslicé en un cajón y me senté allí mirando mis manos. Pensé en Sebastián, en Camila, en Rogelio, en Patricia, en lo rápido que aparecerían en mi puerta, no con abrazos, sino con las manos abiertas. Y me di cuenta de algo que me heló más que el aire de invierno colándose por las grietas de mis ventanas. Me di cuenta de que no confiaba en ellos. Esa comprensión fue más pesada que cualquier caja que hubiera levantado en la fábrica. Pensar en tu propia sangre, en tus propios hijos, en tu propio hermano, y sentir duda en lugar de calidez, sospecha en lugar de consuelo. Eso me desgarró. Caminé por la habitación esa noche hasta que las tablas del suelo gimieron bajo mi peso. Mi vaso de ron vacío y mis pensamientos más oscuros que la noche afuera. Y así tomé una decisión. Guardaría silencio. Nadie sabría de la fortuna descansando tranquilamente en mi cajón. En su lugar, los pondría a prueba. Me presentaría como un hombre necesitado, despojado de medios, despojado de dignidad, y vería quién me extendía la mano no con la expectativa de recibir algo a cambio, sino con amor genuino. Quería creer que alguien todavía se preocupaba por mí más allá de mi billetera. Encontré un viejo cuaderno de cuero, de esos con páginas amarillentas y lomo rígido, y lo coloqué sobre mi mesa. Cada palabra que me dijeran, cada promesa, cada negativa, la registraría. Ese cuaderno se convertiría en mi verdad, cuando mi corazón ya no pudiera mentirse a sí mismo. El plan comenzó con Camila. Me senté a la mesa de mi cocina, la luz tenue sobre mí proyectando un brillo cansado sobre la madera, mi trago a medio terminar junto al teléfono. Marqué su número con dedos que temblaban más por miedo que por la edad. Cuando contestó, su voz era tan pulida como siempre, cálida en tono pero fría en espíritu. Le dije que había hecho malas inversiones, que mis ahorros habían desaparecido y que necesitaba $7,000 para evitar perder mi casa. Hubo una inhalación aguda, el sonido de la sorpresa, tal vez incluso simpatía. Hizo preguntas, su voz llevando el ritmo de la preocupación, pero pronto la melodía cambió. Matrículas, remodelaciones, otras facturas, sus excusas cayeron como agua sobre piedra, suaves e interminables. Prometió rezar por mí, dijo que lo pensaría, pero sus palabras estaban tan vacías como el silencio que siguió cuando terminó la llamada. Abrí mi cuaderno y escribí con cuidado. Simpatía. Ninguna ayuda. Eso fue solo el comienzo. Un corte tan pequeño pero dejó un ardor. Cerré el cuaderno, el cuero frío bajo mi palma, y me susurré a mí mismo que el siguiente dolería aún más. Después de que terminó la llamada de Camila,
Me senté en la quietud de mi cocina, el vaso intacto ahora, mi mano descansando sobre el cuaderno de cuero como si pudiera estabilizar los latidos de mi corazón. Su negativa no me había sorprendido, no realmente. En algún lugar muy profundo lo esperaba. Aún así, hay algo cruel en escuchar a tu propia hija hablar de facturas y remodelaciones mientras confiesas el miedo a perder el techo sobre tu cabeza. Su simpatía había sonado ensayada, casi como la música suave que ponen en los vestíbulos caros que llena el silencio sin tocar el alma. Escribí las palabras lentamente. Simpatía, ninguna ayuda. Y las miré hasta que la tinta se desenfocó bajo mis ojos cansados. Pero la prueba apenas había comenzado. Sabía que la siguiente llamada cortaría más profundo. Rogelio, mi hermano menor, el niño que una vez corrió descalzo a mi lado por los campos llenos de barro, persiguiendo las mismas libélulas. Ahora era un hombre que no cargaba nada más que quejas. Marqué su número mientras el sol bajaba, proyectando sombras naranjas a través del porche, donde yo caminaba de un lado a otro como un prisionero en su propio patio. Cuando Rogelio contestó, su risa llenó la línea antes de que yo hubiera siquiera hablado, como si el mundo no fuera nada más que una broma hecha para él. Le conté la misma historia, que había perdido todo en malas inversiones, que necesitaba $7,000 para aferrarme a mi hogar. Su risa se volvió más aguda, casi burlona. ¿7,000 grandes? Dijo, las palabras goteando incredulidad. Héctor, ni siquiera tengo 700 a mi nombre. Se rió entre dientes como si mi lucha fuera una historia destinada a entretenerlo. Luego agregó, vende la casa, hermano. Es vieja de todos modos. Empieza de nuevo en algún lugar pequeño. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Empezar de nuevo. A casi 60 años. ¿Dónde exactamente pensaba él que podía empezar? Su voz no llevaba preocupación, ningún calor fraternal, solo evasivas, como si mi necesidad fuera un inconveniente. Cuando colgó, escribí en mi cuaderno con letras firmes. Evasivas, palabras vacías. La cocina se sintió más fría después de esa llamada. Me serví otro trago, el líquido ámbar atrapando la luz como una llama que no podía tragar lo suficientemente rápido. Mis manos temblaban no por la bebida, sino por la comprensión de que la sangre podía sentirse tan delgada, tan diluida por la codicia y la indiferencia. Aún quedaba un nombre más en mi lista, antes de poder descansar por la noche. Mi hijo, Sebastián. Llamarlo fue más difícil que llamar a cualquier otra persona. Él había sido el niño que sostuve sobre mis hombros en las ferias del pueblo. El niño que una vez me dijo que quería ser como yo cuando creciera. Sin embargo, en los últimos años, cada conversación se había convertido en una solicitud de dinero, una negociación donde el amor estaba enterrado bajo facturas y contratos de arrendamiento. Esperé hasta que el cielo afuera se tornara índigo, apareciendo las primeras estrellas, antes de marcar su número. Su voz contestó rápidamente, cortante e impaciente, como si ya estuviera a mitad de otra tarea. Le conté mi historia, la misma que le había dado a Camila y a Rogelio. Le dije que necesitaba $7,000 para mantener mi casa. Guardó silencio por un momento. Luego sus palabras llegaron como cuchillos. Papá, estás demasiado viejo para andar apostando en inversiones. ¿En qué estabas pensando? Tengo nóminas que pagar, tengo alquileres, tengo gente que depende de mí. No puedo ayudarte. No hubo vacilación en su negativa, ninguna pausa para pensar, solo crítica, aguda y fría. Me mordí la lengua para no decir lo que me quemaba por dentro, que le había dado dinero innumerables veces, que mi pensión había parchado los agujeros en sus grandes planes, que mis sacrificios habían alimentado su ambición. Pero permanecí en silencio. Él terminó la llamada rápidamente, su tono cargado de molestia en lugar de preocupación. En mi cuaderno escribí con mano pesada, crítica, negativa rotunda. Miré la página, las 3 entradas alineadas como heridas. La simpatía de Camila, las evasivas de Rogelio, la crítica de Sebastián.
Cada una rebanaba otro pedazo de la esperanza que yo había cargado. Pensé que tal vez debería detenerme entonces, cerrar el libro, servirme otro trago y enterrar el dolor. Pero quedaba una voz más, no familia de sangre, sino por circunstancia. Patricia, mi cuñada. Ella contestó el teléfono con un tono tan afilado como el borde de una navaja. Cuando le conté la historia, no se detuvo para fingir. Soltó una risa, un sonido amargo que rasguñó mis oídos. «Deberías vender esa pequeña choza tuya», dijo, sus palabras empapadas en desdén. «Tal vez entonces aprendas a vivir dentro de tus posibilidades». Su crueldad no dejó espacio para la duda. Escribí en mi cuaderno, desprecio, ninguna ayuda. Luego lo cerré de golpe, el sonido resonando en la habitación vacía como el chasquido de un látigo. La noche presionaba pesada a mi alrededor. La luz del porche parpadeaba, proyectando largas sombras que parecían burlarse de mi soledad. Salí, el aire fresco mordiendo mi piel, y miré al cielo. Las estrellas arriba habían visto generaciones levantarse y caer, y sin embargo aquí estaba yo, un padre, un hermano, un hombre que había dado más de lo que jamás había guardado para sí mismo, parado solo con una fortuna secreta escondida en un cajón y un corazón magullado por aquellos en quienes más había confiado. Caminé por el porche, la madera gimiendo bajo mis pasos, y pensé en la tía Elena. Ella siempre había sido diferente. Mientras otros pedían, ella daba. Mientras otros juzgaban, ella escuchaba. Mi mano temblaba mientras marcaba su número, el último nombre en mi prueba silenciosa, la última oportunidad para mi fe en la familia. Le conté la misma historia, mi voz ronca ahora, las palabras sabiendo amargas. Le dije que necesitaba $7,000. Ella no se rió, no criticó, no se escondió detrás de excusas. En cambio dijo, «Héctor, hijo, no tengo 7,000, pero puedo darte 3,000. Es casi todo lo que tengo, pero tú lo necesitas más que yo». Mientras las lágrimas llenaban mis ojos antes de que pudiera siquiera agradecerle, mi garganta se cerró como si la verdad del amor mismo me hubiera envuelto. $3,000, casi todo lo que ella tenía, ofrecido sin vacilación, sin miedo a no verlos nunca más. En mi cuaderno escribí a través de una visión borrosa. Dio casi todo lo que tenía, sin vacilación. Esa noche aprendí algo que siempre había sospechado, pero nunca me atreví a enfrentar. Los que tienen mucho a menudo no dan nada, mientras que los que tienen menos lo dan todo. Mi familia, la gente que yo había criado, el hermano que había cargado, la cuñada que había tolerado. Todos me dieron la espalda con palabras que cortaban como vidrio. Y sin embargo, la frágil mujer que vivía de sobras de una pensión extendió la mano con una generosidad que brillaba más que cualquier fortuna. Apagué la vela que parpadeaba a mi lado, el humo rizándose como un susurro en la oscuridad. Cerré el cuaderno y lo presioné contra mi pecho. Mañana, me prometí a mí mismo, mañana ya no me preguntaré dónde estoy parado. Mañana la prueba se convertirá en la verdad de la que ya no podrán escapar. A la mañana siguiente de la llamada de la tía Elena, me senté a la mesa de la cocina mirando mi cuaderno, la cubierta de cuero desgastada sosteniendo el peso de mi verdad. 4 entradas me devolvían la mirada como heridas talladas en papel. Simpatía sin ayuda, evasivas con palabras vacías, crítica con negativa rotunda, desprecio sin ayuda. Y luego, la que brillaba como una luz frágil en la oscuridad. Dio casi todo lo que tenía, sin vacilación. Esa pequeña chispa del corazón de la tía Elena encendió un fuego dentro de mí. Era hora de convertir este secreto en revelación. Preparé café esa mañana, el vapor subiendo como un fantasma en la cocina silenciosa. Mientras bebía, pensé en cómo reunirlos. Si simplemente les contaba la verdad, la torcerían, la discutirían, incluso la negarían. Pero si los invitaba a mi casa bajo el pretexto de la desesperación, si les mostraba el rostro de un hombre listo para vender su casa, se rebelarían completamente.
Mi cuaderno no solo guardaría sus palabras, sino sus acciones. Así que levanté el teléfono de nuevo. Uno por uno los llamé. A Camila le dije, ven mañana por la noche. Necesito hablar sobre la venta de la casa y quiero tu consejo. Ella vaciló, luego aceptó, su voz llevando la misma preocupación pulida que había escuchado antes. A Sebastián le dije, te necesito aquí. Puede que firme papeles pronto y creo que deberías estar involucrado. Su tono cambió rápidamente, curiosidad mezclada con urgencia, como si oliera una oportunidad. A Rogelio le dije, ven, estoy listo para tomar decisiones sobre la propiedad. Se rió, golpeó la mesa en su lado de la línea y dijo que estaría allí con papeles. Y Patricia, por supuesto, no perdería la oportunidad de mirar. El día pasó arrastrándose mientras me preparaba. Limpié la sala, quité el polvo de la vieja mesa de roble, coloqué el cuaderno de cuero cuidadosamente junto a una pequeña grabadora que había sacado de un cajón. La grabadora no era nueva, pero funcionaba lo suficientemente bien. Presioné el botón rojo, la pequeña luz parpadeó, y la dejé donde su ojo pudiera captar cada palabra, cada gesto. Esto no se trataba de venganza, se trataba de la verdad. Necesitaba pruebas para mí mismo, algo a lo que aferrarme cuando sus palabras intentaran reescribir la historia. Al llegar la tarde, el aire afuera traía la mordida fresca del comienzo del otoño. Los árboles en el patio susurraban con el viento, sus ramas arañando contra las ventanas como dedos inquietos. Encendí un fuego en la chimenea, las llamas crepitando, sombras bailando a lo largo de las paredes. Luego esperé. El primer golpe en la puerta vino de Camila. Entró con un abrigo demasiado fino para mis pisos crujientes, su perfume llenando el aire con una dulzura desconocida. Miró alrededor como si la casa se hubiera encogido desde su última visita. Su sonrisa era tensa, de esas que estiran los labios, pero nunca llegan a los ojos. «Papá», dijo suavemente, «vine tan pronto como pude. ¿De qué se trata esto de vender?» Antes de que pudiera responder, llegó Sebastián. Entró enérgicamente, su teléfono todavía en la mano, sus ojos ya disparándose hacia la mesa donde yacían el cuaderno y los papeles. «Papá, seamos claros», dijo sin saludar. «Si este lugar se va a vender, debería quedarse en la familia. Yo puedo hacerme cargo, asegurarme de que no termine con extraños». Sus palabras llevaban propiedad antes de que yo hubiera siquiera hablado. Rogelio llegó el último, pavoneándose con Patricia a su lado. Llevaba una carpeta de papeles, agitándola en el aire como una bandera de conquista. «Héctor, podemos hacer esto fácil», dijo. «Tengo compradores alineados y puedo manejar todo. Firmas y serás libre». Los ojos de Patricia recorrieron la habitación, sus labios curvados en una mueca. «Honestamente, Héctor, esta casa no vale mucho de todos modos. Lo mejor que puedes hacer es deshacerte de ella». Les hice un gesto para que se sentaran. Se reunieron alrededor de la mesa, sus voces superponiéndose como cuchillos raspando unos contra otros. Sebastián insistía en que él debería heredar. Camila murmuraba sobre practicidad. Rogelio empujaba sus papeles hacia adelante con manos codiciosas. Patricia se burlaba de cada vacilación que yo hacía. El aire se espesó con su ambición, la luz del fuego brillando en ojos que ya no parecían de familia, sino de buitres circulando una presa. Me senté en silencio, mis manos cruzadas sobre el cuaderno, mi respiración constante. Los vi discutir, sus palabras chocando, sus rostros sonrojados por el deseo, y todo el tiempo la grabadora parpadeaba silenciosamente, capturando cada sílaba. Por fin, cuando sus voces habían subido a un punto álgido, me recosté en mi silla. Dejé que el silencio se estirara hasta que notaron que yo ya no estaba hablando. Uno por uno se voltearon hacia mí, su impaciencia hirviendo a fuego lento. «Nunca perdí dinero», dije, mi voz tranquila pero firme. Sus ojos se entrecerraron, la confusión destellando en sus rostros. «Nunca hice malas inversiones. La verdad es que, hace un mes,
Gané la lotería estatal. 62 millones de dólares. La habitación se congeló. Por un latido. Incluso el fuego pareció contener la respiración. Abrí el cuaderno, su cubierta de cuero crujiendo, y lo giré para que pudieran ver las entradas. Este cuaderno tiene su verdad. Cada palabra que dijeron cuando pedí ayuda, cada negativa, cada risa, cada excusa, lo registré todo. Y esta grabadora, golpeé el dispositivo, la luz roja parpadeando, tiene la verdad de esta noche también. Sus rostros contaban la historia mejor que cualquier palabra. El shock pintó sus facciones, luego la codicia, luego el miedo. Los labios de Camila se separaron, pero no salió ningún sonido. La mandíbula de Sebastián se tensó, sus ojos ardiendo con cálculo. La risa de Rogelio falló, los papeles temblando en sus manos. La mueca de Patricia se desvaneció, reemplazada por una mirada fría. En ese momento, el silencio fue más fuerte de lo que sus argumentos jamás habían sido. Sentí algo dentro de mí asentarse, un peso levantándose. Por una vez, ya no era la billetera andante, era el guardián de la verdad, y ellos no podían escapar de ella. El silencio que siguió a mi revelación se extendió por la habitación como una cuerda tensada, lista para romperse. Me quedé quieto, observando a cada uno de ellos luchar con sus pensamientos, su codicia chocando con la repentina conciencia de que sus palabras estaban ahora grabadas en mi cuaderno y capturadas por el ojo parpadeante de la grabadora. Era como si hubiera colocado un espejo frente a ellos, obligándolos a ver sus reflejos, despojados de pretensiones. Sebastián fue el primero en hablar, su voz baja pero afilada, como una hoja deslizándose de su vaina. «Papá, si esto es cierto, y quiero decir, si tú no puedes, simplemente lanzarnos esto como una especie de truco. Tienes que pensar con cuidado. Una fortuna de ese tamaño podría arruinarte si no dejas que alguien responsable la maneje. Sabes que tengo sentido para los negocios. Podría administrarlo por ti, mantenerlo seguro, hacerlo crecer». Sus palabras sonaban practicadas, casi ensayadas, como si hubiera estado esperando una oportunidad como esta toda su vida. Me volví hacia él, viendo no al niño que una vez tiraba de mi manga en los carnavales rogando por algodón de azúcar, sino a un hombre cuya ambición se había tragado su corazón. ¿Manejarlo por mí?, dije lentamente, dejando colgar las palabras. «Hijo, no pudiste arreglártelas para prestarme $7,000 cuando te los pedí». Su rostro se sonrojó, su boca abriéndose para discutir, pero levanté una mano y él guardó silencio. Camila se inclinó hacia adelante entonces, su voz temblando, aunque no podía decir si por culpa o por cálculo. «Papá, tal vez Sebastián tiene razón. Dinero así es peligroso. La gente vendrá por ti, tratará de aprovecharse. Si dejas que Rogelio o Sebastián ayuden, al menos se queda en la familia». Evitó mis ojos mientras hablaba, sus manos retorciéndose en su regazo. La miré, mi hija, la niña que una vez escondía su cara en mi pecho durante las tormentas. «Hablaste de matrículas y remodelaciones cuando pedí ayuda», le recordé, mi voz suave pero constante. «¿Ahora de repente te preocupas por mí? ¿O es por lo que podrías perder si no te dejo acercarte lo suficiente al dinero?» Bajó la mirada, las mejillas ardiendo, pero no dijo nada. Rogelio, nunca uno para quedarse callado por mucho tiempo, golpeó la mesa con la palma abierta. «Esto es una locura, Héctor. 62 millones de dólares. No puedes simplemente soltarnos eso y quedarte ahí sentado. Necesitas familia para guiarte, o lo perderás todo. Tengo contactos, gente que puede hacer que esto funcione para ti. Firma algunos papeles conmigo y aseguraremos todo». Su voz temblaba con urgencia, su bravata agrietándose bajo el peso de su desesperación. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. «Cuando llamé, te reíste de mí, Rogelio. Me dijiste que vendiera esta casa y empezara de nuevo. Dijiste que ni siquiera tenías $700. Y ahora hablas de contactos. Lo que querías nunca fue mi seguridad, siempre fue tu ganancia.
Patricia, que había estado callada hasta entonces, de repente escupió su amargura. Estás disfrutando esto, ¿verdad, Héctor? Jugando con nosotros, haciéndonos parecer villanos mientras te sientas sobre una fortuna. ¿Crees que eres mejor que nosotros porque compraste un boleto con suerte? El dinero no te hace santo, te hace egoísta, escondiéndolo mientras tu propia familia lucha. Su voz era aguda, cortando a través de la tensión como vidrio roto. Me volví hacia ella con calma. ¿Egoísta? Le di comida a Rogelio cuando no tenía ninguna. Pagué sus deudas más veces de las que puedo contar. Le presté dinero a Sebastián para su negocio, sabiendo que nunca lo volvería a ver. Le di a Camila lo que pude cada vez que pidió, sin preguntas. Y cuando necesité ayuda, ni uno de ustedes me ofreció más que excusas o risas. Solo la tía Elena, viviendo de sobras de una pensión, ofreció casi todo lo que tenía sin vacilación. Dime, Patricia, ¿quién aquí es egoísta? Su boca se abrió, pero no salió ninguna respuesta. La habitación temblaba con el crepitar del fuego, las sombras bailando a través de rostros torcidos por la vergüenza, la ira y el miedo. Me puse de pie entonces, mis manos firmes sobre el cuaderno. Nunca quise que esta prueba terminara así. Quería creer que el amor todavía vivía en esta familia, que en algún lugar debajo de las demandas y los juicios, ustedes se preocupaban por mí como un padre, un hermano, un tío. Pero lo que he visto es codicia vestida de preocupación, desprecio vestido de consejo, y no dejaré que envenene el resto de mi vida. Sebastián empujó su silla hacia atrás, su voz elevándose. ¿Entonces qué ahora? ¿Nos cortas? ¿Te escondes detrás de tu cuaderno y nos dejas sufrir mientras te sientas rico y solo? Sus palabras eran desesperadas, bordeadas de ira. Lo miré con una mirada firme. No estás sufriendo, Sebastián. Tienes tu negocio, tu vida. Camila tiene a su esposo, sus hijos. Rogelio tiene sus opciones. Lo que querían era mi dinero, no mi amor. Y he terminado de ser una billetera andante. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Nadie se movió, nadie habló. El fuego estalló, un leño colapsando en brasas como si la casa misma exhalara. Finalmente, cerré el cuaderno con un chasquido firme y lo deslicé en un cajón. La verdad está escrita, dije en voz baja. Y la verdad permanecerá mucho después de esta noche. Pueden irse ahora. Se levantaron de mala gana, sus rostros pálidos, sus ojos lanzando palabras no dichas. Camila salió primero, sus tacones haciendo clic suavemente contra el piso. Sebastián la siguió, sus hombros rígidos, su mandíbula apretada. Rogelio murmuró por lo bajo, maldiciendo, mientras Patricia me fulminaba con la mirada como si le hubiera robado algo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me hundí de nuevo en mi silla. La casa estaba en silencio otra vez, salvo por el crujido desvaneciente del fuego. Me serví un vaso de ron, lo levanté a la luz y susurré a la habitación vacía. Perdí a mi familia esta noche, pero tal vez finalmente me encontré a mí mismo. La luz roja de la grabadora parpadeó una última vez antes de que la apagara. La verdad era mía ahora, sellada en tinta y cinta, inquebrantable. Y mientras la noche se extendía, sentí tanto la tristeza más profunda como el destello más tenue de paz. La casa estaba tranquila de nuevo después de que se fueron, pero no era el tipo de tranquilidad que trae paz. Era un silencio pesado con memoria, como si sus voces aún perduraran en las paredes, chocando con el crepitar del fuego que lentamente se atenuaba a brasas. Me senté en la misma silla por lo que parecieron horas, mis manos aún descansando sobre la mesa, el peso del cuaderno presionando mi palma. La grabadora estaba allí también, su pequeña luz ahora oscura, pero su memoria llena de las palabras que me habían roto. Pensé en el hombre que había sido solo unas semanas atrás, antes de que los números en ese boleto de lotería se alinearan como el destino escrito en las estrellas. Era un hombre sencillo entonces, viviendo tranquilamente en mi casa de madera, cargando los dolores de décadas pasadas en una fábrica, encontrando consuelo en pequeñas rutinas.
Una caminata a la cafetería para desayunar, una charla con el cartero, tardes en el porche escuchando a los grillos. Había creído que, si bien el dinero nunca podría comprar amor, al menos podría apoyarlo, alimentarlo, darle espacio para crecer. Estaba equivocado. Esa noche, con el ron calentando mi garganta, me di cuenta de que mi fortuna era tanto un regalo como una maldición. Me había dado la verdad, despojado de ilusiones, pero también había destrozado el vínculo frágil que una vez llamé familia. Había visto sus caras cuando revelé la verdad, la codicia, el miedo, la vergüenza. Sabía que esas expresiones nunca me dejarían. Estaban quemadas en mi memoria como cicatrices talladas por fuego. A la mañana siguiente tomé una decisión. Si no podía tener su amor, entonces ya no dejaría que se alimentaran de mí. Llamé a mi abogado, un viejo amigo llamado Antonio, que me había ayudado hace años cuando compré esta casa. Su voz era firme, sazonada por años de tratos cuidadosos. Le conté todo: la lotería, el silencio, la prueba, el cuaderno. Escuchó sin interrupción, y cuando terminé, dijo: Héctor, si quieres protegerte, necesitas actuar ahora. Pondremos las ganancias en un fideicomiso ciego. De esa manera nadie puede tocarlo. Ni tus hijos, ni tu hermano, ni nadie que venga a tocar la puerta. Sus palabras me dieron un extraño consuelo. Por una vez no estaba solo reaccionando, no solo aguantando. Estaba construyendo algo sólido, algo intocable. Me reuní con él en su oficina esa tarde. La habitación olía levemente a papel viejo y madera pulida, las paredes forradas con estantes pesados de libros. Me guió a través de documentos llenos de lenguaje legal, y firmé con cuidado, cada firma sintiéndose como un ladrillo colocado en los cimientos de mi nueva vida. Para cuando me fui, mi fortuna ya no era un boleto suelto escondido en un cajón. Era una fortaleza, segura de manos codiciosas. Pero había una cosa más que necesitaba hacer antes de poder seguir adelante: la tía Elena. Ella había sido la única que dio sin vacilación, la única que todavía cargaba el tipo de amor que no estaba manchado por la expectativa. Esa tarde conduje hasta su pequeña casa en el borde del pueblo. El viaje se sintió más largo de lo que era, las hojas de otoño flotando a través de la carretera como confeti dorado, el cielo pintado con vetas de carmesí. Cuando llegué, ella estaba en el porche, envuelta en un chal, su frágil figura enmarcada por la luz que se desvanecía. Sonrió cuando me vio, sus ojos brillantes a pesar de sus años. Héctor, dijo cálidamente, justo estaba pensando en ti. Pasa, hace frío. Adentro, su hogar olía a canela y madera vieja, las paredes llenas de fotografías de días pasados. Nos sirvió té en tazas despostilladas, sus manos temblando ligeramente. La miré, a las líneas grabadas profundamente en su rostro, cada una un testimonio de años de lucha y resistencia. Y pensé en los $3,000 que había estado lista para darme, casi todo lo que tenía, solo para mantenerme a flote. Extendí la mano a través de la mesa cubriendo la suya con la mía. Tía Elena, dije, mi voz espesa, usted es la única que estuvo a mi lado. Cuando pedí ayuda, usted dio sin dudar, sin miedo. Necesito que sepa algo. No estoy en la quiebra, nunca lo estuve. Hace un mes gané la lotería, $62 millones. Sus ojos se abrieron, luego se suavizaron con lágrimas. Apretó mi mano, sacudiendo la cabeza suavemente. Héctor, dinero o no dinero, sigues siendo mi niño. Te hubiera ayudado incluso si significara pasar hambre yo misma. Eso es lo que se supone que es la familia. Sentí las lágrimas picar mis propios ojos mientras asentía. Y es por eso que quiero darle algo. No solo dinero, no solo un regalo, sino seguridad. Nunca tendrá que preocuparse por facturas o comida de nuevo. Vivirá cómodamente de la manera que se merece. Al principio se resistió, sacudiendo la cabeza, diciendo que no lo necesitaba. Pero insistí, explicando que no era caridad, era gratitud, era amor. Finalmente cedió.
las lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras susurraba: «Gracias, Héctor. No por el dinero, sino por recordar lo que importa». Esa noche, conduciendo a casa, me sentí más ligero. El camino se extendía ante mí como una cinta, conduciendo a un futuro que no me había atrevido a imaginar. Por primera vez en años, no estaba perseguido por las demandas de otros. Era libre. En las semanas que siguieron, corté todo apoyo financiero para Sebastián, Camila, Rogelio y Patricia. Llegaron llamadas, al principio curiosas, luego desesperadas, luego enojadas. No contesté. Llegaron cartas llenas de acusaciones y súplicas, pero las dejé sin abrir. Mi abogado manejó el resto, escudándome de su alcance. Vertí mi energía, en cambio, en reparar la casa. No para vender, no para escapar, sino para convertirla en un hogar de nuevo. Pintura fresca en el porche, cortinas nuevas en las ventanas, un jardín plantado con las rosas que la tía Elena amaba. Lentamente, la casa que una vez se había sentido como una jaula, se convirtió en una fortaleza de paz. Pasaba las mañanas caminando a la cafetería, las tardes leyendo bajo la luz del sol que entraba por las ventanas, las noches junto al fuego sin más voces que las mías. La soledad persistía a veces, pero era un tipo diferente de soledad. Una elegida, una honesta, no la soledad de estar rodeado de gente que solo veía tu billetera. Había perdido a mi familia, sí, pero tal vez había ganado algo más frágil y más precioso: a mí mismo. Las primeras semanas después de cortar lazos con mis hijos y mi hermano fueron como entrar en un mundo silencioso y desconocido. El teléfono, una vez una fuente constante de demandas, se quedó quieto. No más llamadas nocturnas de Sebastián sobre emergencias de nómina. No más solicitudes de tono agudo de Camila disfrazadas de actualizaciones familiares. No más risas de Rogelio que siempre llevaban la sombra de la deuda. Mi casa, que una vez había hecho eco con las voces de aquellos que tomaban más de lo que jamás daban, ahora solo llevaba el zumbido del refrigerador, el gemido de las tablas del piso y el crujido ocasional del fuego. Al principio confundí esa quietud con vacío. Me despertaba algunas mañanas con una pesadez en el pecho, un susurro de duda de que tal vez había sido demasiado duro. La sangre es sangre, después de todo, y hay un peso en cortarla. Me sentaba en el porche con mi café, el sol apenas trepando sobre el horizonte, y me preguntaba si estaban sentados en sus propias cocinas maldiciéndome, o si simplemente estaban siguiendo adelante, ya tramando nuevas formas de volver a entrar en mi vida. Pero luego, a medida que los días se estiraban en semanas, algo cambió. Ese silencio se convirtió menos en una herida y más en un bálsamo. Comencé a escuchar cosas que había olvidado hacía mucho tiempo. El susurro de las hojas en el patio, el sonido de un tren pasando a la distancia, el retumbo bajo del trueno que rodaba por las llanuras antes de una tormenta. Estos eran los sonidos de mi propia vida, no ahogados por el ruido de otros. Me di cuenta de que había estado viviendo como un sirviente de las demandas de mi propia familia, y ahora, por primera vez, estaba viviendo para mí mismo. Aún así, la soledad tiene una forma de arrastrarse hacia los rincones del corazón de un hombre. Algunas noches, mientras me sentaba junto al fuego, vaso de ron en mano, las sombras en la pared parecían tomar la forma de las personas que había perdido. Veía la mandíbula decidida de Sebastián, la sonrisa pulida de Camila, la mueca descuidada de Rogelio, y sentía el dolor de lo que podría haber sido. Me preguntaba si tal vez les había fallado, si tal vez los había criado de una manera que les enseñó a tomar en lugar de dar. Esos pensamientos cortaban más profundo que cualquier negativa, porque me obligaban a confrontar no solo sus elecciones, sino las mías. Fue durante una de esas noches que la tía Elena me llamó. Su voz, aunque frágil, llevaba una fuerza que me estabilizó. «Héctor», dijo gentilmente, «hiciste lo que tenías que hacer. A veces el amor no se trata de dar interminablemente. A veces el amor se trata de dejar ir, de negarse a dejar que otros te arrastren hacia abajo.
Les diste suficiente. Ahora es tiempo de darte algo a ti mismo. Sus palabras perduraron mucho después de que colgamos. Me serví otro trago y miré las llamas, dándome cuenta de que tal vez mi prueba no solo se había tratado de ellos. Tal vez se había tratado de mí también, sobre si tenía el coraje de dejar de sacrificarme por el bien de personas que nunca me vieron como nada más que una fuente de dinero. A la mañana siguiente decidí cambiar algo. En lugar de esconderme en la quietud de mi hogar, conduje hasta el pueblo y me senté en la cafetería que solía visitar después de mis turnos en la fábrica. La mesera, una mujer mayor llamada Rosa, que había estado sirviendo café allí desde que yo era joven, me saludó con una sonrisa. «Bueno, Héctor», dijo sirviendo mi taza, «no te hemos visto por aquí en un tiempo. Pensé que nos habías olvidado». Le devolví la sonrisa, dándome cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien me hablaba sin querer algo. Charlamos sobre el clima, sobre el pueblo, sobre nada y todo. Por primera vez en meses me sentí humano de nuevo. No una billetera, no un sujeto de prueba, sino solo un hombre tomando café un martes por la mañana. A partir de ese día me hice el hábito de regresar. Me sentaba en la barra, escuchaba la charla de los granjeros y los camioneros. Veía a los niños reír sobre platos de panqueques. Estos pequeños momentos se cosieron en mis días, llenando los agujeros dejados por las voces que había callado. En casa comencé a escribir, no solo en el cuaderno donde había registrado sus negativas, sino en nuevos diarios. Escribí sobre mi vida en la fábrica, sobre las noches que llevé a Sebastián a la cama cuando se quedaba dormido frente al televisor, sobre las obras escolares de Camila, donde ella siempre me buscaba en la multitud, sobre Rogelio y yo atrapando luciérnagas en frascos. Escribí sobre lo bueno, así como lo malo, como si ponerlo en papel pudiera darle sentido a las contradicciones del amor y la decepción. Una tarde, mientras me sentaba en el porche escribiendo, una vecina se detuvo. Su nombre era Lucía, una viuda que vivía 2 casas más abajo. Me trajo un pastel, diciendo que había horneado demasiados, y pensó que me gustaría uno. Hablamos un rato, su voz amable y sin prisa, y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había dejado entrar a alguien nuevo en mi vida. Cuando se fue, el pastel todavía tibio en mis manos, sentí un destello de algo que había pensado perdido hace mucho tiempo. Conexión, frágil y tentativa, pero real. Los días continuaron así, una reconstrucción lenta de una vida, no centrada en dar a aquellos que me drenaban, sino en encontrar pequeñas alegrías que me sostenían. Cada mañana regaba las rosas que había plantado para la tía Elena. Cada tarde escribía en mi diario. Cada noche caminaba por las calles silenciosas de mi pueblo, el aire fresco contra mi cara. Y sin embargo, incluso mientras construía esta nueva vida, el recuerdo de esa noche en mi sala nunca me dejó. Sus caras, sus palabras, la codicia que había sangrado a través de su preocupación. Me perseguía. Sabía que la historia no había terminado, que un día podrían volver, atraídos no por amor, sino por el olor del dinero. Pero por ahora, tenía paz, y esa paz, aunque frágil, era suficiente para llevarme hacia adelante. La paz, como aprendí, nunca permanece intacta por mucho tiempo. Habían pasado casi 2 meses desde esa noche en mi sala, y en ese tiempo me había labrado un ritmo frágil para mí mismo. Las rosas florecían lentamente en el jardín. Las páginas de mi diario se llenaban con palabras que cosían los fragmentos de mi corazón, y me había acostumbrado a la quietud de las mañanas en la cafetería, las tardes en el porche, las noches junto al fuego. Pero un crujiente sábado por la mañana, mientras las hojas de otoño flotaban por mi patio, la paz se agrietó. El golpe vino primero, duro, insistente, del tipo que no lleva cortesía sino demanda. Abrí la puerta y allí estaba Sebastián. Sus ojos estaban cansados, su mandíbula tensa, su traje arrugado de una manera que traicionaba noches pasadas en preocupación. Por un momento casi vi al niño que solía ser.
El niño que una vez construyó fuertes en la sala con mantas y almohadas. Pero luego habló. «Papá», dijo rápidamente, «tenemos que hablar». Me hice a un lado de mala gana, dejándolo entrar. Miró alrededor de la sala como si fuera desconocida, su mirada aterrizando en la mesa donde el cuaderno había descansado una vez. Se sentó pesadamente, pasándose una mano por el cabello. «El negocio está luchando», admitió, su voz tensa. «Los inversionistas se están retirando, las deudas se están acumulando. Pensé que podía manejarlo, pero no puedo, necesito ayuda». Ahí estaba, el mismo patrón, la misma solicitud, vestida con palabras diferentes. Me senté frente a él, estudiando su rostro, la desesperación grabada en sus facciones. «Sebastián», dije en voz baja, «cuando yo necesité ayuda, te negaste. No solo te negaste, me criticaste, me llamaste imprudente, ¿recuerdas?» Se movió incómodo, sus ojos desviándose. Estaba estresado. No quise decirlo así. «Pero tienes los medios ahora, papá. Puedes salvar todo lo que he construido». Sentí una pesadez asentarse sobre mí. Quería ayudarlo, no con dinero, sino con sabiduría, con presencia. Sin embargo, él solo me veía como una llave para desbloquear sus fracasos. «Hijo», dije firmemente, «si tu negocio está construido sobre deudas interminables, tal vez no está destinado a durar. Necesitas aprender a mantenerte en pie sin apoyarte en otros, especialmente en mí. No financiaré esto, no puedo». Su rostro se endureció, la desesperación convirtiéndose en ira. «¿Así que eso es todo? ¿Me dejas ahogarme mientras te sientas aquí cómodo? ¿Le has dado la espalda a tu propio hijo?» Tragué el ardor de sus palabras, pero no vacilé. «No, Sebastián. Tú diste la espalda el momento en que elegiste el dinero sobre la familia. Te amo, pero no seré tu muleta por más tiempo». Salió furioso, la puerta cerrándose de golpe detrás de él, dejando la casa temblando a su paso. Me quedé sentado allí por un largo tiempo, el eco de su ira persistiendo como humo. Una semana después, vino Camila. Llegó en su auto impecable, su abrigo bien cerrado contra el viento, su expresión cuidadosamente compuesta. Entró, su perfume llenando el aire, y se sentó sin esperar a ser invitada. «Papá», comenzó, su voz suave, «te debo una disculpa. Debería haber estado allí cuando pediste ayuda. Dejé que mi propia vida se interpusiera, y lo lamento». Sus palabras me sorprendieron. Llevaban una ternura que no había escuchado en años, aunque no podía decir si era real o ensayada. Buscó mi mano, sus ojos brillando. «Sé que nos has cerrado la puerta, pero quiero arreglar las cosas. A los niños les encantaría ver a su abuelo más a menudo. Tal vez podamos empezar de nuevo». Parte de mí dolía por creerle. Quería hacerlo. Quería sentarme a su mesa, escuchar risas en su casa, sentir el calor de la familia de nuevo. Pero otra parte de mí, la parte quemada por sus excusas, susurró precaución. «Camila», dije con cuidado, «siempre te amaré, pero el amor no puede vivir donde la confianza ha muerto. Me dejaste solo cuando más te necesitaba. ¿Me quieres aquí ahora porque me extrañas o por lo que sabes que tengo?» Su silencio respondió la pregunta mejor que las palabras jamás podrían. Sus ojos bajaron, retiró su mano y se puso de pie. «Pensé que habías cambiado», susurró antes de salir. Las visitas no terminaron ahí. Rogelio vino también, pavoneándose como siempre, aunque sus ojos llevaban sombras de fracaso. Habló de oportunidades, de tratos esperando ser hechos si tan solo yo lo respaldara. Sus palabras estaban cubiertas de falsa confianza, pero debajo escuché la desesperación de un hombre ahogándose en deudas. Escuché, luego sacudí la cabeza. «Rogelio, te ayudé más veces de las que puedo contar, y nunca fue suficiente. Esto nunca cambiará. No puedo salvarte de ti mismo». Su risa falló, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Se fue murmurando maldiciones, las palabras afiladas de su esposa resonando mientras desaparecían por el camino de entrada. Después de cada visita,
Sentí tanto tristeza como fuerza. Tristeza de que mi propia sangre no pudiera verme más allá del dinero. Fuerza de que finalmente había encontrado el coraje para decir no. Era como si hubiera construido un muro a mi alrededor, no de piedra, sino de resolución. Una tarde después de la última de esas visitas, conduje de nuevo a casa de la tía Elena. Ella me recibió con su cálida sonrisa, sus brazos frágiles envolviéndome. Mientras tomábamos té, le conté sobre la ira de Sebastián, la disculpa de Camila, los esquemas desesperados de Rogelio. Ella escuchó en silencio, asintiendo, sus ojos llenos del tipo de sabiduría que solo los años pueden dar. Héctor, dijo suavemente, a veces lo más difícil es aceptar que la familia de sangre no siempre es familia de corazón. No puedes obligarlos a cambiar, pero puedes cambiarte a ti mismo. Puedes elegir la paz, incluso si significa caminar solo. Sus palabras se hundieron profundamente en mí, como semillas plantadas en suelo fértil. Conduciendo a casa esa noche, me di cuenta de que ella tenía razón. No podía reescribir quiénes eran ellos, pero podía escribir en quién me convertiría yo. La casa ya no se sentía como una jaula, se sentía mía. El silencio, una vez pesado, se había convertido en un compañero. Pasaba más tiempo en el jardín, más tiempo escribiendo, más tiempo notando los pequeños detalles de la vida que había pasado por alto mientras me ahogaba en demandas. El crujido del columpio del porche, la forma en que la luz del sol caía a través de la ventana al final de la tarde, la risa de los niños jugando a la distancia. Estas eran riquezas también, aunque no se contaran en dólares. Los había puesto a prueba y los había perdido, pero al perderlos me había encontrado a mí mismo. El invierno llegó con sus vientos afilados y mantas de nieve, cubriendo los campos y tejados en un silencio blanco. Mi casa gemía bajo el peso del frío, la vieja madera crujiendo por la noche como si las paredes mismas estuvieran temblando. Sin embargo, a pesar del frío afuera, encontré un calor adentro que no había sentido en años. No era el calor de cenas familiares abarrotadas o el ruido de niños corriendo por la casa. Era el fuego tranquilo de la paz, de finalmente vivir sin cadenas. Los días eran más lentos ahora, pero los saboreaba. Cada mañana paleaba nieve del porche, el aire mordiendo mi cara, el cielo un gris pálido estirado interminablemente arriba. Entraba, hacía café, y me sentaba junto a la ventana viendo al mundo despertar. A veces los vecinos pasaban, saludando mientras paseaban a sus perros o cargaban compras, y yo devolvía el saludo, dándome cuenta de que la comunidad podía existir fuera de la sangre. A menudo pensaba en mis hijos durante esas mañanas. Me preguntaba cómo se las arreglaba Sebastián sin mi ayuda constante. Si Camila todavía estaba luchando con su vida pulida. Si Rogelio finalmente había enfrentado el peso de sus elecciones. Al principio, esos pensamientos llevaban dolor, pero con el tiempo se suavizaron. Ya no sentía ira. En cambio, sentía un extraño tipo de luto, como si hubiera enterrado algo que nunca había vivido realmente. Lo que más me sorprendió fue cómo mi corazón comenzó a abrirse de maneras inesperadas. Lucía, la viuda de calle abajo, pasaba más a menudo. A veces traía sopa o galletas, a veces solo a sí misma, con historias sobre su jardín o sus nietos. Nos sentábamos a la mesa de la cocina bebiendo té, y su risa llenaba la casa de una manera que casi había olvidado que la risa podía hacer. Ella nunca preguntaba sobre dinero, nunca insinuaba mi fortuna. Solo le importaba compartir un momento, una historia, una sonrisa, y en esos momentos me sentía vivo de una manera que no había sentido en décadas. Una noche me pidió que la acompañara al centro comunitario, donde las familias locales se reunían para una cena festiva. Al principio me resistí, pensando que no tenía lugar allí, pero ella insistió. Héctor, has estado solo demasiado tiempo, dijo gentilmente. Ven a sentarte entre gente que no quiere nada más que tu compañía. Así que fui. El centro zumbaba con calidez y charla, niños corriendo con platos de galletas,
Ancianos jugando a las cartas en la mesa de la esquina. Mujeres intercambiando recetas sobre tazones humeantes de sopa. Nadie sabía de mi fortuna, nadie me miraba como nada más que Héctor, el hombre tranquilo que vivía calle abajo. Por primera vez sentí el peso del dinero disolverse. Era solo yo mismo, despojado de secretos y pruebas. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo un cielo lleno de estrellas, me di cuenta de algo importante. La familia, el tipo que yo había anhelado, no siempre es en la que naces. A veces son las personas que te eligen, que aparecen sin expectativas, que se quedan no por lo que puedes dar, sino por quién eres. La tía Elena se volvió más frágil a medida que el invierno se arrastraba, y la visitaba a menudo. Nos sentábamos junto a su pequeño fuego, bebiendo té, sus manos envueltas alrededor de las mías, mientras me contaba historias de mi infancia que había olvidado hacía mucho tiempo. Me recordaba al niño que una vez creyó en las alegrías simples, que encontraba magia en las luciérnagas y calor en un abrazo. Antes de irme cada vez, presionaba un pequeño sobre en su cajón, asegurándome de que nunca volviera a luchar. Ella nunca preguntaba qué había adentro, y yo nunca explicaba. Esa era la belleza de nuestro vínculo. No necesitaba palabras para probarse a sí mismo. Pero la vida tiene una forma de ponerte a prueba, incluso cuando piensas que las pruebas más difíciles han terminado. Una tarde nevada recibí una carta. Era de Sebastián. Su letra, una vez audaz, era temblorosa, desigual. Escribió que su negocio había colapsado, que las deudas lo habían consumido, que no sabía cómo enfrentar el futuro. Escribió sobre la vergüenza, sobre el miedo, sobre el arrepentimiento. Al final no pidió dinero, sino perdón. Leí esa carta una y otra vez, la tinta desenfocándose mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Era la primera vez que me hablaba sin cálculo, sin demanda, solo un hijo buscando a su padre en los escombros de sus elecciones. No sabía qué hacer. Parte de mí quería correr hacia él, sostenerlo como lo había hecho cuando era un niño. Otra parte temía que fuera solo otra actuación, otra máscara. Doblé la carta y la coloqué en el cuaderno, junto a las entradas que aún llevaban las cicatrices de sus negativas anteriores. No respondí de inmediato. Dejé pasar el tiempo, dejé que la nieve se derritiera. Dejé que la primavera comenzara su lento regreso. Durante ese tiempo, seguí escribiendo en mi diario. Entonces escribí sobre el perdón, sobre si es un regalo dado libremente o algo que debe ganarse. Pensé en Camila también, y si su disculpa había sido genuina, en Rogelio, y si alguna vez se enfrentaría a sí mismo honestamente. La verdad a la que seguía regresando era que el perdón no se trataba de ellos, se trataba de mí. Cargar con la ira era otro tipo de cadena, y me había prometido a mí mismo que ya no viviría encadenado. Cuando llegó la primavera, finalmente le escribí a Sebastián. Le dije que lo perdonaba, no por lo que había hecho, sino porque me negaba a dejar que la amargura me definiera. Le dije que lo amaba todavía, pero que el amor no significaba un rescate sin fin. Necesitaba pararse por sí mismo, reconstruirse, no sobre mi billetera, sino sobre su propia fuerza. Si lo haría o no, yo no podía saberlo. Pero le di mis palabras, y dejé que fueran suficientes. A medida que los días se hacían más largos, me sentía más ligero. Las rosas florecieron de nuevo, sus pétalos suaves y fragantes en el aire cálido. Lucía y yo pasábamos más tiempo juntos, caminando por el pueblo, riendo con un café, compartiendo el tipo de compañía que cura lentamente, como la luz del sol descongelando el suelo helado. Una vez creí que mi historia terminaba la noche en que mi familia reveló su verdadero ser, pero ahora entendía que eso era solo el comienzo. La vida no me había quitado todo. Había despejado el espacio para que algo nuevo creciera. Y en ese crecimiento me encontré no como un hombre que había perdido, sino como un hombre que finalmente había aprendido lo que significa ser libre. Si has caminado conmigo a través de esta historia,
Entonces ya conoces la verdad que llevo ahora. Una vez creí que la familia era algo inquebrantable, un vínculo forjado por la sangre que nunca podría romperse. Pero aprendí que la sangre sola no hace familia. El amor lo hace, la lealtad lo hace, el sacrificio lo hace, y a veces las personas que tienen menos para dar, terminan dando más. Cuando puse a prueba a mi familia, no lo hice para atraparlos o avergonzarlos. Lo hice porque necesitaba ver claramente. Por demasiado tiempo viví como un hombre definido por lo que podía proveer. Yo era la billetera andante, la red de seguridad, el que siempre se doblaba hasta que mi espalda casi se rompía. Ganar la lotería me dio riqueza, pero perder las ilusiones me dio algo mucho más grande: libertad. La tía Elena, con sus manos temblorosas y su escasa pensión, me enseñó la lección más verdadera de mi vida: que el amor nunca se mide por el tamaño de un regalo, sino por el corazón detrás de él. Ella tenía poco, pero ofreció todo. En ella vi lo que significa ser familia, y aunque perdí la cercanía de mis hijos y mi hermano, me encontré a mí mismo. Descubrí que la paz puede crecer en el silencio, que la alegría puede regresar en pequeños momentos, que el perdón no se trata de excusar a otros, sino de liberarte del peso de la ira. Si hay una cosa que quiero que te lleves de mi historia, es esto: no midas tu valor por lo que das a personas que solo toman. Protege tu corazón, tu tiempo, tu espíritu. Búscate a aquellos que te ven por quien eres, no por lo que puedes proveer. A veces la persona más pobre te mostrará el alma más rica, y a veces los más cercanos por sangre pueden estar más lejos del amor. Comparto esto no para que me tengas lástima, sino para recordarte que sanar es posible, que el amor propio puede reconstruirse, incluso después de la traición. Y si mi viaje te ha tocado, si tú también crees que el amor es más valioso que el dinero, te pido que te quedes conmigo. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete a este canal para que podamos seguir contando historias que importan. Porque al final, el dinero se desvanece, las casas se derrumban, las fortunas desaparecen, pero el amor, el tipo que es real, permanece.